Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva presentación. En este caso, el abordaje de definiciones y diagnóstico de un paciente con sospecha de infección del tracto urinario que se presenta en emergencias. Esta clase la hicimos en conjunto con los doctores Ceballos y Broca y quien les habla es la farmacéutica clínica Eugenia Di Libero. Comentarles que todo lo volcado en esta presentación va a estar apuntalado por estos guiamientos que están mostrados en la diapositiva. Uno es el consenso argentino, confeccionado por la Sociedad Argentina de Infectología, publicado en el año 2020 en la revista Medicina, y la recientemente publicada Wiki Guideline en el año 2024 por la revista JAMA, que hace un abordaje de las diferentes preguntas y diferentes escenarios que se pueden suscitar al momento de hacer definiciones y recomendaciones en el planteo de lo que representa un paciente con sospecha de infección urinaria. Para empezar con las definiciones, vamos a decir que contemplamos algunos cuadros fisiopatológicos en el cual la cistitis y la pielonefritis generalmente se van a diagnosticar, y esto va a estar completamente repasado en el resto de las diapositivas, en base a los signos y síntomas clínicos. Prácticamente el lugar que se le va a dar a otro tipo de herramientas terapéuticas va a ser de segunda línea y va a ser de suma importancia el abordaje de los signos y síntomas, como previamente dije, para sospechar, para dar curso a una sospecha o para completamente descartar la presencia de una infección urinaria. Esto en conjunto, en algunas ocasiones, con la evidencia de inflamación que se va a evidenciar a través de un sedimento urinario y la presencia de bacterias patógenas, va a dar lugar a una mayor sospecha e incluso a la confirmación. La nomenclatura típica va a incluir, como dijimos, el uso de términos como cistitis, ITU o infección del tracto urinario no complicada, que va a ser la cistitis, las ITUs complicadas, y ahora vamos a ver a qué se refieren, y las pielonefritis. Bien, la cistitis va a representar aquel cuadro en el que hay una inflamación de la vejiga que va a manifestarse por lo que se llaman síntomas clásicos, entre los que vamos a mencionar la disuria, la urgencia miccional, el tenesmo vesical muchas veces y el dolor suprapúbico, y no va a acompañarse de signos de infección sistémicas, particularmente la fiebre, pero también pueden aparecer náuseas, vómitos y dolor en flancos. Es importante mencionar que si este cuadro al inicio se presenta con síntomas vaginales acompañantes, como el flujo, ardor o el prurito, la sospecha de ITU va a estar concretamente y robustamente disminuida. Si baja muchísimo la posibilidad de que se trate de una infección del tracto urinario cuando el cuadro inicial se acompaña de síntomas vaginales. Las ITU complicadas se mencionan muy habitualmente en la hilografía, pero la realidad es que de las revisiones hilográficas que se abordan en los guiamientos, surge que se carece de una definición muy estándar. Tradicionalmente, ahora les voy a mostrar una tabla que repasa las definiciones de diferentes guiamientos de referencia internacional. em, Abordan y abarcan diferentes escenarios, diferentes cuadros, pero tradicionalmente van a involucrar al paciente que se presenta con signos y síntomas de infección del tracto urinario, altos o bajos, y que además tienen involucrados algún tipo de catéter, alguna sonda particularmente, los sondados crónicos u otros cuerpos extraños, y factores que complican el cuadro como anomalías estructurales o funcionales, la presencia de inmunosupresión y también los síntomas sistémicos, como ya dije en el caso de las ITUS altas. Que se trate de un varón que estaba tradicionalmente contemplado dentro de los que son las ITUS complicadas, ¿sí? Ya tradicionalmente se trataba al varón con ITU como una ITU complicada. Bueno, en las últimas definiciones esto está bastante cuestionado como un factor determinante para abordar justamente a este paciente como
un paciente complicado, ¿sí? Muchas veces se conducía a través de esta definición a el uso de tratamientos más prolongados, o incluso a la internación o de esquemas terapéuticos más complejos, porque por definición se los consideraba itus complicadas. Bueno, esta concepción actualmente está cuestionada. La pielonefritis, por su parte, ya va a ser el contexto donde consideraremos una inflamación de los riñones debida a una infección y el cuadro va a presentarse con los síntomas y signos de una cistitis, pero que va a agregar signos sistémicos como fiebre, náuseas, vómitos y dolor en flancos. Esta es la tabla que les mencionaba, que reúne las definiciones grandemente, groseramente discriminadas entre itus complicadas y pielonefritis agudas, por un lado, que van a tener un abordaje diagnóstico y terapéutico muy similar, y por otro lado, las itus no complicadas. Fíjense como en general la mayoría de las definiciones en las itus complicadas y en las pielonefritis agudas se trata de pacientes que tienen síntomas sistémicos y que el huésped presenta alguna anomalía anatómica o funcional, o que se trata de un huésped inmunocomprometido o que tiene ya algún factor determinante de un posible fallo de la terapéutica empírica inicial, como por ejemplo haber recibido antimicrobianos previamente o ser portadores de gérmenes multidrogos resistentes. Y como les mencionaba previamente, en las itus no complicadas se tenía siempre el huésped femenino, dejando justamente al masculino como pasible de ser categorizado como itu complicada simplemente por su sexo. Bueno, en la propuesta IPSA, la Sociedad Norteamericana de Enfermedades Infecciosas, ya en las últimas concepciones deja de lado a considerar simplemente por ser varón al huésped como una categorización, una clasificación de ITU complicada. Esto lo recuerdo porque en la parte terapéutica los tratamientos y los esquemas terapéuticos se van a dividir con el mismo criterio. Entonces, a los fines prácticos, ya no vamos a considerar al paciente varón, por ejemplo, si tiene una ITU baja, como una ITU complicada simplemente por ser varón. Pero les quiero mencionar que es posible que si miran guiamientos anteriores, no aparezca esta discriminación o esta conceptualización más reciente. Y van a ver que en los guiamientos más viejos, más antiguos, sí se considera al varón, incluso en las guías argentinas previas, sí se considera al varón como que si tiene una infección urinaria, ya de por sí, por ser varón, es una ITU complicada. Bueno, esto está revertido en el último tiempo. Respecto de las herramientas diagnósticas, ¿cuál es el rol del sedimento urinario? Bueno, el sedimento urinario, por definición y a modo de información general, va a abarcar evaluaciones físicas, químicas y microscópicas que van a estar diseñadas, que están diseñadas para ayudar en el diagnóstico de trastornos renales, metabólicos, oncológicos y también infecciosos. El valor diagnóstico del sedimento urinario para infección urinaria tenemos que recordar que es limitado. Hay, de lo que sí se plantea que es de mucha ayuda es por su valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay ausencia de piuria, piuria definida como la presencia en el uroanálisis como más de 10 leucocitos por campo. Si esto ocurre, bueno, es lo mismo que decir que hay piuria. Si no hay piuria, esto es el valor predictivo negativo, directamente se puede descartar que estemos en presencia de una infección urinaria, sobre todo, bueno, para todos, pero particularmente para los pacientes con portadores de sondas crónicas, ¿sí? También en este escenario existe el valor predictivo negativo. El valor predictivo positivo de la piuria para diagnosticar infección, por el contrario, es extremadamente bajo, ya que a menudo puede indicar la presencia de inflamación genitourinaria que se debe a otras muchas posibles razones no infecciosas. Pero bueno, tradicionalmente, ahora vamos a ver cuál es el punto de corte. Perdón, ya lo vimos, el punto de corte es más de 10 leucocitos por campo en compañía de síntomas clásicos urinarios. Digamos que aumenta mucho la sensibilidad
para decir que estamos enfrente de una infección urinaria. Pero recordemos que el diagnóstico de infección urinaria basado en evidencia debe basarse principalmente en los síntomas clínicos. No sirve de nada, y esto hay que recalcarlo, un sedimento urinario patológico como para definir una ITU si el paciente no refiere claros signos y síntomas. Y esto es un error muy frecuente en el abordaje de los pacientes que consultan tanto en consultorios particulares como en los servicios de emergencia, pedir un urianálisis de rutina ante la sospecha de que pueda haber una infección urinaria. Bueno, si no hay signos claros, como los que mencionamos en las diapositivas previas, el uroanálisis, el sedimento urinario, solamente va a conducir a aumentos de los costos en la atención, al uso de terapéuticas antimicrobianas sin sentido, a encarecer la atención y a, digamos, aumentar la problemática de la resistencia a antimicrobianos. Así que los síntomas clínicos pueden integrarse, ¿sí?, con los hallazgos del urocultivo, si se diera esta situación de piuria, pero diferentes autores advierten que no se basen únicamente en él. Respecto del rol del urocultivo, estos van a ser razonables únicamente, perdón, sí, ahora lo voy a mencionar, los urocultivos van a ser razonables únicamente en casos complicados o en escenarios de itus a repetición o particularmente cuando haya sospecha de pielonefritis para identificar el agente causal y ajustar y dirigir la terapéutica antimicrobiana. El punto de corte va a ser que crezcan más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias por mililitro. En la cistitis simple, no complicada, en pacientes sanos y sanas, cuando no medie embarazo, no van a ser necesarios los cultivos de rutinas, como tampoco va a ser necesario el sedimento urinario de rutina, recalcando nuevamente lo que ya dije muchas veces, que lo más importante va a ser la presencia de signos y síntomas clásicos, y esto desde el abordaje clínico. Acá lo vuelvo a contextualizar, el uso rutinario tanto de sedimento urinario como de urocultivo para el estudio de la fiebre en pacientes hospitalizados. Nuevamente, esto es algo muy frecuente que se observa, algo que muy frecuentemente se observa, que en paciente que se presenta con fiebre, por las dudas se le hace un urocultivo, por las dudas se le hace un sedimento urinario. Nuevamente carece de valor y solamente puede conducir a interpretaciones erróneas cuando se hace en ausencia de signos y síntomas claros. Se debe recordar que las infecciones del tracto urinario con poca frecuencia son la fuente de la fiebre. En general no se expresan con la presencia de la fiebre, salvo en casos complicados, particularmente en ausencia de obstrucción del tracto urinario, en ausencia de procedimientos urológicos recientes o en ausencia de inmunodepresión. ¿Sí? Las infecciones del tracto urinario no suelen cursar como algo patognomónico con fiebre. Las pruebas de orina, por lo tanto, ya sea urocultivo como sedimento urinario, no deben realizarse automáticamente en pacientes que se presentan con fiebre, especialmente pacientes geriátricos o cualquier paciente que está en condiciones de referir síntomas de forma fidedigna y confiable, o en aquellos en donde hay una fuente infecciosa conocida, algo bastante frecuente de ver cuando un paciente se presenta con un foco claro, una neumonía, una infección asociada a catéter, una infección de piel y partes blandas, en donde la fiebre claramente va a tener que ser sospechada como dirigida a esos focos. Por las dudas se le hace un urocultivo o un sedimento urinario. Bueno, nuevamente repito, perdón la redundancia, esto carece de sentido. Desde todo el análisis y la bibliografía no tiene absolutamente ningún beneficio y solamente puede empeorar el análisis del cuadro y el uso de los antimicrobianos. Respecto de los hemocultivos, se sugiere no realizarlos en forma rutinaria porque el resultado probablemente no vaya a cambiar el sentido del tratamiento ni del abordaje, y recordar que las tasas de bacteriemia que se acompañan de un episodio de infección urinaria van desde menos del 10% a más del 50%, aumentándose el rédito en hemocultivo cuando los factores del huésped son, por ejemplo, que curse con una enfermedad grave, que el paciente esté inmunocomprometido, que tenga una obstrucción urinaria o que sea un paciente añoso. Por fuera de estos escenarios, el rol de los hemocultivos no va a aportar gran valor para el análisis y la determinación terapéutica del cuadro. Dentro de lo que es el rol de los estudios de imágenes, para terminar, las imágenes por tomografía axial computada pueden ser útiles
únicamente si los síntomas persisten o empeoran más allá de las 72 horas, o si hay dudas sobre la presencia de cálculos renales, la presencia de abscesos renales, o si se duda acerca de que exista un foco alternativo de infección. Por fuera de estos cuadros no aporta ningún beneficio y puede haber, respecto de cuando aplique, ¿sí? En estos escenarios, ¿no? Cuando haya un empeoramiento del cuadro o no haya mejoría a las 72 horas, si se sospecha de abscesos renales, hay una ventaja dentro de las tomografías utilizar las formas contrastadas. Respecto de las ecografías, son más seguras y accesibles, pero tienen una precisión limitada. Sin embargo, cuando aplique a hacer un estudio de imágenes, es una primera modalidad de preferencia si existe, si se trata de pacientes jóvenes, si hay una paciente embarazada o si se trata de un paciente receptor de trasplante de riñón, porque, bueno, es una tecnología que no involucra radiación ionizante asociada y puede ser capaz de visualizar más directamente el órgano trasplantado. Respecto de las resonancias magnéticas con o sin contraste y o imágenes potenciadas por difusión, estas son menos efectivas para la detección temprana de la enfermedad y la visualización de cálculos, pero también puede tener una ventaja para identificar infecciones del injerto. Nuevamente, y perdón la redundancia, pero esto obedece, todo lo que repito obedece a usos espurios que habitualmente se observan en los servicios de emergencias respecto de los métodos diagnósticos, como ya mencioné, los sedimentos urinarios y los urocultivos que se piden en pacientes que no tienen síntomas claros o que tienen formas no complicadas y que no son necesarios. Bueno, lo mismo con las imágenes, se advierte que solo se obtengan estudios de este tipo si es probable que vayan a alterar el tratamiento de un paciente con una infección del tracto urinaria conocida o sospechada, y esto es el cuadro que mencioné previamente. Si más allá de las 72 horas no hay mejoría o hay empeoramiento. Muchas gracias por su atención. Quedamos disponibles en el foro.